y no acepta tener. El que puede lograr y no acepta lograr porque tiene una función que cumplir. Y fíjate que en el árbol de la vida de los judíos, Geburah le corresponde a Isaac, Exacto. que fue el que va a ser sacrificado. El sacrificio, sí, el sacrificio del hijo. Que es un esfuerzo durísimo, ¿eh? Sí. Porque lo pone en una situación extrema, pero lo acepta, obedece, y a partir de esto reafirma Dios el pacto que tiene con los judíos. Bueno, entonces, este asunto del Redentor que olvida su propia persona es el tema de Cristo. Y el tema de Cristo se puede ver desde un punto de vista muy carnal o desde un punto de vista muy espiritual. Cuando se ve desde el punto de vista muy carnal, se piensa en una cosa muy simple. Ofrendó su vida y su dolor para salvar a los seres humanos. Es muy simple. Dejarse matar para que luego todos los demás puedan vivir libres es más o menos la idea que transmitió Pablo. Creo que no les he platicado de eso. Si ya les platiqué, me detiene. Pablo empieza a predicar una doctrina que, según los discípulos de Jesús, Jesús nunca había predicado. Cada vez que se enfrentaban unos con el otro, le decían: Pablo, el Señor nunca dijo esto. Entonces Pablo decía: a ustedes no, pero a mí el Cristo ascendido me lo dijo en el cielo. Entonces primero había que creer que había ido al cielo y que le habían hablado, y luego ya podría uno aceptar lo que decía. ¿Pablo era hermano de Jesús? No, no, Pablo era príncipe de los asmoneos y era hermano de leche de Menahem, que después fue rey de Israel, y de Herodes Agripa II, que también fue rey de Israel. Entonces, Pablo era de una familia noble, persiguió cristianos con ganas, mató a muchos, y de pronto tuvo este fenómeno de Damasco, que algunos le creen y otros no. Pero bueno, cuando menos lo que pasaba es que para Pablo todo lo que decían los discípulos era muy primario, muy primitivo. Él era un hombre cultivado, era un príncipe. Entonces él tenía otra visión y es la que transmite. Y los discípulos se peleaban con él y lo descalificaron continuamente. Porque decían: no es cierto, pues si el Señor estuvo aquí con nosotros, nos dijo esto, pues nos iba a decir otra cosa. Y él decía: no, a mí en el cielo me reveló su evangelio. Bueno, entonces la idea de Pablo es completamente distinta de los discípulos. ¿Cuál es la idea de los discípulos? Tenemos a un futuro rey de Israel que está tratando de liberar a su pueblo, por un lado de la ocupación romana y por el otro lado de sus errores de visión religiosa. Y lucha por eso ardientemente, y bueno, se arriesga a ser pescado por los romanos y a ser crucificado como miles de otros judíos que lo fueron, porque no fue el único. Crucificados montones, 2000 por ejemplo en la rebelión del censo. Entonces así para ellos no era excepcional, ni para los romanos hacerlo, ni para los judíos sufrirlo. Pablo lo ve de una manera distinta. Pablo dice que el Señor de Gloria, que no tiene nada que ver con la idea que tenían los discípulos, porque los discípulos lo veían como una persona de ellos, ¿no? El rey de ahí, ya. Bueno, entonces que el Señor de Gloria estaba en una función muy especial, porque el Padre, habiendo sido desplazado por el demiurgo, y el demiurgo que tenía a su servicio a los planetas, que eran los gobernadores del mundo y determinaban la vida humana, tenía a los seres humanos esclavizados. Entonces la sangre de un Dios lograba redimir esto, de tal manera que el Padre manda al Hijo a morir para que la sangre de ese Dios redima a la humanidad. Acuérdense que redimir es liberar a un esclavo. Entonces los seres humanos eran esclavos de los planetas. Muere Jesús como ser divino, se derrama su sangre y esa sangre derramada renueva el universo y libera al ser humano de la esclavitud a los planetas.
Esa era la visión de Pablo. Y lo dice muy precisamente. Dice, si los arcontes hubieran sabido que era hijo de Dios y que su sacrificio terminaría con su dominio, nunca lo hubieran sacrificado. Pero era un plan secreto divino. Es otra versión, no tiene nada que ver, es una versión esotérica. Interesante. ¿Sí? Mientras para los discípulos era pues una muerte ejecutada por los romanos, etcétera, para el otro eran los arcontes, que eran los planetas, los gobernadores del cielo. Otra visión, otro mundo. Pues sí. Como ven, no es fácil. Pues sí. Y entonces, en ese caso, el sacrificio tiene un sentido distinto. En el caso de los discípulos, de los apóstoles, el sacrificio era, bueno, pues yo me arriesgo a que los romanos me cuelguen, pero lucho contra eso, y lucho por mi pueblo. Y el de Pablo es, no, voy a redimir a toda la humanidad, voy a librar a toda la humanidad de ese dominio horrible que lo tiene el demiurgo agarrado a la humanidad, y entonces ya quedan libres y ya son redimidos y dejan de ser esclavos. Oye, ahorita estamos cayendo otra vez en esclavitud. Pues de distintas formas, sí. Porque finalmente, ¿qué es lo que han hecho? Es lavarnos el cerebro para que consumamos, ¿no? Hoy tenemos un capitalismo financiero y económico en general que nos mete por sus caminos. Sí. Tenemos que ganar y gastar. Tenemos que ser precisamente el proceso por el cual se va circulando toda la economía. Y nos obligan, por ejemplo, prácticamente, salvo los ancianitos, no pueden vivir sin WhatsApp. Nadie. Hay que comprar por lo menos un teléfono que tenga WhatsApp. Cosas como esas son muy importantes. La música, los muchachos compran cantidades increíbles de música y gastan un dineral en eso. Y todo lo que se sostiene el sistema económico y el sistema de enriquecimiento nos va jalando. Sí, somos medio esclavos o muy esclavos, ya no sé cómo calificarlo. Sí. Pero es así. Bueno, entonces... Cambió el amo nada más. Sí, claro, sí, el ser humano ha logrado dominar de alguna manera esos procesos. Yuval Harari, el autor de Animales a Dioses, nos dice una cosa más cruda todavía. Dice, el ser humano logró vencer a todos los demás homínidos y hacerlos desaparecer de la faz de la tierra, o lo que sea es, matamos a todos nuestros hermanos homínidos para imperar nosotros. Y pone un ejemplo muy curioso. ¿Qué pasaría si en este momento estuviéramos compartiendo el mundo los neandertales, nosotros y el Homo erectus? ¿Cómo haríamos las cosas? ¿Cristo vendría a redimir a todos o nada más a los Homo sapiens? Y así, ¿no? ¿Aceptaríamos en nuestra vida cotidiana a los otros o no? Imagínate el caos. Si nos peleamos porque hay negritos, orientales y blancos. Y somos de la rojos, misma especie, imagínate otras especies. Bueno, entonces, él dice que la capacidad del ser humano para unirse y combatir contra los demás es que el ser humano crea mitos y cree en ellos. Entonces va creando realidades ficticias que lo unen, como la nación, por ejemplo. Una nación no es ninguna cosa en particular, no es un objeto. No es intangible. Es intangible, es un concepto. Una empresa es un concepto, es una ficción legal. Se llama persona moral en la empresa, por eso. No es una persona física, no es algo concreto. Es más, puede desaparecer los edificios y la gente y la empresa sigue. O puede desaparecer la empresa y siguen los edificios y la gente. Es una ficción. Y así como eso tenemos muchas ficciones. Creemos en ellas y nos agrupamos en torno a las ficciones. Dice, dos animales para confiar uno en el otro tienen que pasar mucho tiempo acercándose, viéndose, midiéndose. Pero un ser humano, en cuanto se encuentra un compañero del mito, confía en él. Es decir, vamos a Indonesia y nos encontramos a un mexicano. Ah, yo soy mexicano también, no sabes si es un sinvergüenza,
el mito te une. Eso es lo que dice. Es muy interesante Sí. esa versión, porque él considera que esa capacidad de hacer mitos, creer en ellos y vivir en función de los mitos es lo que hizo poderoso al ser humano, porque se agrupó en grandes grupos. Pero claro, lo que finalmente dice es que es ilusorio, porque los mitos pues son ilusiones. Y es una gran fortaleza de los judíos. Sí, sí, sí lo es. Bueno, entonces andamos por ese mundo y ese que se sacrifica podemos verlo en la versión paulina o en la versión apostólica. Si es la versión apostólica es una cosa totalmente humana y si es la versión paulina es una cosa completamente soteriológica, de pura magia. ¿Y a cuál creerle? Bueno, pero en este caso ese Cristo interior, el Mesías o Salvador, hace un sacrificio de su propia posibilidad, vamos a llamarlo posibilidad de vida, en función de lo que va a lograr, de lo que representa ese esfuerzo, porque ha comprendido que su vida egoica o su vida personal no tiene ningún mérito, es nada más un vehículo para la realización de su individualidad, de manera que el sacrificio de la persona es secundario porque no se identifica con la persona. Es un principio muy importante. No me identifico con mi ego, entonces lo que le pasa a mi ego es muy secundario, porque el objetivo final es muy importante. Este viento es muy imprudente, tira cosas todo el tiempo. Ni modo, hay que aceptarlo. Entonces olvida a la propia persona. Entonces el ermitaño descubre cuál es la verdadera voluntad oculta en su nacimiento. Vine a este mundo porque mi voluntad era hacer esto. Que es distinto a decir, ¿y por qué me pasa todo esto? Ya que se acabe. Entonces, su voluntad es la misma que la del orden universal cuando se generó la manifestación. Entonces, deja a un lado la persona por circunstancial. Ahí de eso se deduce que es el portador de la luz, porque incluso la individualidad no es la meta final, solo es la recuperación del yo superior. Cuando se llega al individuo, la persona recupera el yo superior, pero no es la última etapa, no es la última meta. La última meta está más allá, es para qué hay individuos. Entonces, al que ha llegado a la individualidad todavía le queda un trabajo muy largo para alcanzar la luz superior. O sea, son etapas. La primera etapa para llegar al ermitaño es la noche oscura del alma. Y la siguiente etapa es la segunda noche oscura del alma, la primera y la segunda. Entonces es un trabajo muy largo. Bueno, así es que estamos en ese proceso. Podemos avanzar ahora a la clave 10, que es la rueda de la fortuna. Si es que no tienen preguntas sobre el libro. No.